¿Quieres una galleta? ¿Quieres una galleta? Sí, gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Brilla. ¿Brilla? Bueno, si tú lo dices. ¿Puedes ver la flor? ¿Puedes ver la flor? ¿Quieres oír al elefante? Es muy estridente, ¿a que sí? Elefante. ¡Hala! ¿Me enseñas tu tarjeta? Tenía este niño precioso y encantador y lo perdí. Llevo buscándolo desde entonces. Y nunca dejaré de buscarlo. Sé que está ahí, en alguna parte. Aquí tenemos las fotos con Santa Claus que muestran una progresión interesante. A los 2 años era un poco tímido, pero eso es normal a esa edad. A los 3 años parecía estar bastante bien. A los 4 no iba tan mal. Aquí ya tienen los 5 y empezaba a distanciarse. 6 años. Sus ojos están vacíos. 7 años. Algo ha pasado. Ahí es cuando fuimos a la primera consulta psiquiátrica y le diagnosticaron autismo, algo de lo que yo no sabía nada. Recuerdo lo mucho que me asombró que más que el niño, el paciente fueran los padres. Pensé, ¿qué hemos hecho que sea tan horrible y que pueda inducir a un niño a una regresión así? Me dijeron que no había conectado, que no había establecido un vínculo con el niño y que la incapacidad de relacionarme adecuadamente con él había provocado el autismo. Yo no entendía cómo podía ser eso, pero ahí tenía alguien autorizado diciendo que eso era lo que había sucedido. Estas son las fotos de Chris de cuando era pequeño. Nació en marzo del 57. A mí me parecía un bebé sano. Mamaba bien, dormía bien. Fue una época muy bonita de nuestra vida. Sí. Aquí sale sonriendo e intentando alcanzar un juguete. Que yo recuerde, creo que nunca más volví a verle intentar coger un juguete. Pero claro, yo no sabía que iba a tener que recordar este tipo de cosas. Creía que era algo normal del desarrollo. Al año nos dimos cuenta de que algo iba mal cuando dejó de mirarnos. Nos miraba sin vernos o por encima del hombro. Aquí es cuando tenía 20 meses, haciendo girar ese juguete, sin expresión en la cara. Es autismo. Se había ido. No le gustaba que le tocaran. Se tiraba al suelo y hacía así, y se mordía la mano una y otra vez. Esto es en 1960, cuando tenía 3 años. Chris pintaba caras por toda la habitación 2 veces al día. Pintaba caras en el techo, en la colcha, en los muebles, en las rendijas del aire acondicionado. A veces tenía que limpiar su habitación con un cepillo de dientes. Un día perdí los nervios y te llamé por teléfono y te dije, si no vienes a casa lo mato. Bueno, lo que dijiste fue que ibas a matarte tú. Oh, ¿eso dije? Sí. Estábamos angustiados y confundidos. Recuerdo cuando fuimos a la consulta del doctor Iger y nos preguntó, ¿a qué han venido ustedes? Y le contesté, mi hijo necesita ayuda. Necesitamos que alguien ayude a nuestro hijo. Eso es lo que queremos de usted y eso es lo que no tuvimos. En vez de encontrar ayuda,
encontramos a Bruno Bettelheim. Esta noche los invitados de Dick son Wally Cox y el psicólogo infantil, el doctor Bruno Bettelheim. El autismo infantil es la alteración psicótica más grave de la infancia que se conoce. Y para que un niño consiga sobrevivir a este tipo de sentimientos, necesita saber que le importa mucho a alguien. Que alguien se preocupa. Que alguien se preocupa mucho por él. En el caso de estos niños con trastornos tan graves, no es solo que no se preocupen por ellos, sino que existe el deseo de que sería mucho mejor si el niño no viviera. Bruno Bettelheim se presentaba como un experto en el cuidado y tratamiento de los niños autistas. Estuvo internado en el campo de concentración de Dachau durante un breve periodo de tiempo. Escribió un libro donde decía que su experiencia en Dachau se asemejaba a la experiencia de los niños autistas y que sabía que a los niños autistas sus padres debían parecerles guardas de un campo de concentración nazi. Ese era uno de sus símiles fundamentales. El niño autista tiene la sensación de que todo el mundo quiere que muera, igual que los nazis deseaban que todos los judíos murieran. Y cuando eso no lo puedes contrarrestar interiormente pensando que hay alguien a quien le importas mucho, te sientes tan indefenso que no encuentras fuerzas para luchar. Por aquel entonces, lo que se sabía acerca de este trastorno era que la madre era la responsable de que sus hijos fueran autistas. No existía ningún otro punto de vista, y el mundo se lo creyó. Hola, Chris. Chris, ¿qué tal estás? ¿Puedo sentarme? De acuerdo, no lo haré. En el autismo existen varios grados de discapacidad y Chris está bastante abajo en la escala. Ayer estuvo muy tranquilo. Alrededor de las 7 de la tarde empezó a mecerse como ahora. ¿Sí? Sí. ¿Y no sabes por qué? No, ni idea. Hace, no sé, un par de meses que... Que no le vemos así. Que no le vemos así. A Wendy le gusta desayunar en McDonald's. Siempre que venimos pide lo mismo. Buenos días. Un Sprite mediano y un descafeinado pequeño. ¿Qué más cosas necesitas para la fiesta? ¿Tienes ya la cámara? Ya tengo la cámara. ¿Y tienes carrete? Está en el cajón. Vale, entonces no hace falta comprar una cámara. ¿Tienes frutos secos? ¿Frutos secos? Sí. Frutos secos. Buena idea, Wendy. Siempre puedo contar con alguna buena idea tuya como esta. Podemos sentarnos las dos un rato y charlar. Me pongo a leer el periódico, porque parece que así se siente más libre para hablar, porque no me concentro en ella. ¿Podría quedarme en la cama? Sí, mañana puedes quedarte en la cama porque tengo que ir a trabajar. La vida no ha sido siempre así de fácil. John y yo necesitábamos tener un amor especial en nuestra familia por nuestros hijos. Nos hicimos novios muy jóvenes. Él vivía enfrente de mí y era un año mayor que yo, así que claro, él era el hombre mayor y yo la joven. Después llegó la guerra. Se alistó en las fuerzas aéreas y yo ingresé en la Guardia Costera. Y un día íbamos andando por la calle estando los dos de permiso y me preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Y le contesté, sí, creo que sí. Y nos casamos el mismo día que terminó la guerra. La vida nos sonreía, éramos optimistas y nos sentíamos seguros y felices. Entonces, en el 51 nació Wendy. Era una niña tranquila, pero cuando lloraba no quería que la consolaran. Prefería estar sola. Claro,
A mí eso me confundía, naturalmente. Siempre queremos abrazar a nuestro bebé y hacer que se sienta feliz, pero yo no podía hacer eso. No parecía tener ningún éxito. Me sentía un poco perdida, francamente. La llevamos a un psiquiatra infantil. Nos llamó a su consulta y casi todos sus comentarios iban dirigidos a mí. Hola, señora Roberts. Sabemos que estos niños parecen rechazar a la madre. No desean el cariño de los brazos de la madre. ¿Por qué cree usted que puede ser eso, señora Roberts? Y yo pensé, si lo supiera, no estaría aquí. A pesar de su ternura, la madre es incapaz de establecer una relación cómoda y segura con sus hijos. Y sus acercamientos están faltos de sensibilidad. Conocí a otra madre en la sala de espera y, como se sabe, dos madres en una sala de espera siempre empiezan a hablar. Y me dijo, ¿es usted otra de esas madres nevera? ¿A qué se refiere?, le dije. ¿Es que no lo sabe? Eso es lo que somos. Madre nevera. Esa era la etiqueta que te ponían cuando intentabas conseguir la ayuda de alguien. La determinación de la madre por establecer un contacto normal con Margaret puede sumergirle cada vez más en el autismo. Una madre nevera, según la definición de Bettelheim y el psicólogo infantil freudiano, es alguien que se resiste a relacionarse con su hijo y amarlo, alguien que se muestra lejano, alguien que no estuvo ahí para apoyar a su hijo, que no tenía nada que ofrecerle. El niño se vuelve autista por la frialdad del rechazo de la madre, que no es capaz de amar y de preocuparse por su hijo con la ternura que éste necesita. Mientras explicaba el tratamiento a seguir, permanecí allí sentada, sin dar crédito a lo que oía. Hablaba y hablaba sobre la terapia y sobre lo que yo podía tener de malo, sobre lo que mi personalidad tenía de malo, sobre lo que mi espiritualidad tenía de malo, de todo. Y mientras iba encajando todo aquello, me sentí muy sola. Empecé a trabajar con niños primero en pediatría, después en psicología infantil. Recuerdo a una asistente social de la clínica pediátrica que me decía, fíjese en algunas de las madres que vienen aquí, fíjese en ellas. Se sienten abrumadas por la experiencia. Llevan la cabeza gacha, se sienten heridas, llegan aquí pensando que las van a juzgar y somos nosotros quienes van a juzgarlas. Todavía me acuerdo, lo recuerdo, gracias a Dios, pero al mismo tiempo no me parecía que fuera tan importante. Por aquel entonces pensaba, ¿por qué me dice todo esto? ¿Qué le pasa para que hable así? Este es un sistema cerrado y totalitario. Si tienes alguna reserva o alguna duda o cambias de idea, es tu problema. Nosotros somos quienes te juzgamos y a veces hasta te acusamos. Y eso no es muy agradable. Cuidado. Por aquí. Hace mucho tiempo que no veía esto. Fíjate en eso.
Pete, ¿quieres venir a ver esto? Sí, ¿por qué no? Hola, cielo. Mira eso. ¿Sabes quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién? Yo. ¿Eres tú? Yo. Cuando nació Peter, yo era muy joven. Me casé a los 18 años. La carga que supone tener un hijo autista, que pasaba por cosas que yo no comprendía, fue algo verdaderamente abrumador. Sí, supongo que ahí ya estabais divorciados. Tu padre había salido con los dos. Sí, porque tú no apareces. Ahí estáis. Mi hermano y yo jugábamos mucho de pequeños. Yo le pellizcaba la nariz. Sabía que quería hacerle rabiar y luchábamos un poco. Era una comunicación muy sencilla y sincera. Y creo que tanto mi madre como yo hemos sentido siempre que Pete nos ofrecía la oportunidad de aprender cómo amar a alguien. Yo estaba en tratamiento como madre con un asistente social y también había leído a Bettelheim, así que sabía lo que buscaban. Pero recuerdo que cuando tuvieron los resultados de todas aquellas pruebas y al ver lo que estos profesionales decían de mí, fue algo muy, muy traumático. Me disgusté muchísimo al leer todo aquello. La palabra psicótica se mencionaba más de una vez. Y aquello fue devastador para mí. Como decía Miklos, estaba nerviosa y abrumada. Era una situación difícil. Pero yo no estaba psicótica. Para mí, un héroe es aquel capaz de olvidarse de sus propias necesidades por otro, especialmente durante largos periodos de tiempo. Alguien que actúa movido por la compasión y el amor, sin pensar en sus propios intereses. Mi hermano necesita un protector. Creo que mi madre se siente la protectora de su vida. Ha renunciado a una gran parte de su libertad por eso. La primera vez que unas mujeres me parecieron heroínas fueron las madres de los niños autistas. Y eso influye en mis esculturas. No se me había ocurrido antes. Ah, aquí está. La revista del New York Times. Mi amiga Pat me llamó y me dijo, creo que hay una foto de Melissa en el periódico en un artículo sobre la escuela especial a donde va ella. Al principio no me lo podía creer, porque nunca había visto esta foto. Me parte el corazón. Una niña tan preciosa. Mira esos ojos. Están como ciegos. La gente solía preguntarme, ¿es ciega? Y no era ciega. Pero no sé cómo veía. Creo que veía el espíritu. No creo que viera como veíamos nosotros. Una vez cuando tenía 8 meses, creo, estaba tumbada en la cuna. Y vino un vecino y Melissa no dejaba de mirarlo. Y se asustó. Dijo, está mirándome sin verme. ¿Quién iba a saber por aquel entonces que se trataba de autismo?
Tenía que vigilar a Missy las 24 horas del día. No podía sentarme un momento en el parque porque Missy nunca estaba quieta. Tenía que llevarme a Hannah y Hannah no podía hacer amigos. Esa era mi vida. Era mi hermana mayor. Y a medida que me hacía mayor, más me daba cuenta de que la gente se comportaba con ella de modo diferente. Y allí donde estuviera ella siempre pasaban cosas. Cosas raras en la casa donde estuviera. Pero Hannah, te asustarías muchas veces. Sí. Si yo estaba asustada. Cada 3 semanas vamos a una escuela que se encuentra a unos 40 minutos a las afueras de Philly para visitar a Missy. Missy. ¿Qué contenta estás? ¿Cómo vienes a casa? ¿Sabes a quién vas a ver? Sí, con la boca llena de galletas. Oh, qué bonito. Es muy bonito. ¿Dónde tienes los dedos? Le encanta divertirse y le encanta la música. Tiene un gran sentido del humor. Está llena de amor. Qué linda. Estás muy guapa, Missy. Qué guapa eres. ¿Sabes, Missy? Me parece que quiero que... A ver, aquí hace frío. Tiene la cama demasiado pegada a la ventana. Con el frío que hace fuera. Voy a cambiarla de sitio. Queda bien junto a la pared, pero... Mamá siempre se preocupa. ¿Le va a dejar algo de raya? Sí, claro. Bien. Patatas panaderas. Afeítele la barba. Está mejor sin ella. Patatas panaderas con salchichas. No, todavía no. ¿Qué? Todavía no. Primero tenemos que cortarte el pelo. El señor Hubbard te lo cortará con la maquinilla para que te quede bien. Siempre quise tener hijos, pero nunca creí que fuera a tenerlos. Por eso, cuando me quedé embarazada de Steve, fue como la segunda venida de Cristo a la tierra. Sin cuchilla. Un día, cuando Steven ni siquiera tenía los 2 años, me encontraba en la biblioteca y la bibliotecaria me dijo: tenemos ahí unos libros. ¿Le gustaría leer algo sobre el autismo? ¿Autismo? Lo que se explicaba en aquel libro parecía identificarse con Steven. La rigidez, la repetición. En la siguiente visita al pediatra le pregunté si creía que Steven tenía autismo. En aquel momento había más de un médico. Había un equipo de médicos en la Universidad de Illinois y me dijo que no. Me dijo: puede tratarse de una alteración emocional, pero no es autismo. No encajábamos en el molde. No encajábamos en el molde clásico del autismo, que es raza blanca, clase media alta y muy inteligente. Jimmy es un niño autista. Tiene 11 años. Su padre es especialista en plantas de energía nuclear. Joseph tiene 7 años. Sus padres son licenciados universitarios y su padre es profesor de universidad. En realidad no era un tema discutible. Según los médicos, mi hijo no podía ser autista. Yo no era blanca y se suponía que no había recibido ninguna educación. Por lo tanto, se le etiquetó de emocionalmente alterado. Tu hijo tiene una discapacidad que puedes reconocer y te dicen que no, que eso no puede ser. Usted ni siquiera puede ser una madre nevera. Menuda ironía.
Nunca pensé que escribiría un libro sobre Bruno Bettelheim. Mi hermano fue a la escuela de Bettelheim desde 1943 hasta su muerte en 1948. Cuando falleció, mis padres guardaron todo lo relativo a Steven y a sus dificultades mentales en un mausoleo. Sencillamente no se volvió a hablar del tema nunca más. Entonces, en 1969, cuando me dirigía a Chicago para hacer un trabajo para una revista, decidí, ya que estaba en la ciudad, visitar a Bettelheim. Estaba sentado en su mesa, con sus gafas gruesas, y entró a saco. Dijo que mi padre no era más que un pobre infeliz que se había mantenido alejado de todo, y que mi madre era la auténtica mala de la película, que había deseado que Steven fuera un intelectual, algo que evidentemente era imposible, y por eso lo había rechazado, y era la responsable de todos los problemas de mi hermano. Después añadió de un modo rotundo: ¿sabes? Tu hermano se suicidó. Lo que pasó fue que yo estaba en el granero jugando en un montón de paja con mi hermano un fin de semana de vacaciones en Michigan, cuando cayó por un agujero oculto por la paja a más de 10 metros de altura y se mató. Echar la culpa a los padres era el modus operandi de Bettelheim. Si Steven se suicidó por haber vuelto a casa en contra de sus deseos, podía culpar a los padres. Explica perfectamente por qué mi madre no volvió a mencionar el tema durante el resto de su vida. Podemos comenzar con las diapositivas, si quieren. Apaguemos la luz. Este es el edificio principal por donde entran los padres. Ahora bien, a los padres no se les permite atravesar esta puerta para que su mano larga, responsable en muchos casos de las alteraciones, no interfiera en la nueva vida que los niños intentan emprender. Siguiente, por favor. Esta es la estatua llamada La Dama. Representa la imagen de la madre, a donde los niños pueden ir y pisarla, andar sobre ella, tumbarse sobre ella, darle una patada. Todas estas actividades tienen lugar en torno a esta figura. Yo fui de las últimas de aquella generación de madres bombardeadas con la basura de Bruno Bettelheim. Aún así me pilló y mi hijo estuvo en un colegio inscrito en esa filosofía. Mi hijo Sem nació en 1975. Yo era muy joven y acababa de casarme. Cuando tenía 5 meses fuimos a Puerto Rico para visitar a mi madre. Fue entonces cuando mi madre me dijo: María, creo que algo no va bien. Allí quedan 2 plantas más. Muy bien. Y pensé, bueno, ¿qué sabe mi madre? Ella no es médico. Mi madre no había pasado del instituto y supo lo que los expertos debieron saber, pero no dijeron nada. Sem, ¿me ayudas con las plantas? Puedo hacerlo yo. Espera, puedes hacerlo tú. Parece que esas no necesitan agua. Voy a regar las plantas. Yo sabía que iba a hacer eso. Ay, Shemi, no. No, Shemi. Shemi. Vale, ya es suficiente, Shemi. Creo que lo haré yo. Gracias, muy bien. Quiero hacerlo yo. A veces los autistas se comportan como si fueran de otro planeta. Y lo son. Verdaderamente son personas completas. Son personas completas, pero con una cultura diferente, con un modo de comunicarse diferente, con un lenguaje diferente. Puede que para nosotros no tenga ningún sentido, pero ellos tienen su lógica. Nosotros, los padres, podemos recibirlos, aprender su lenguaje y acortar la distancia. Mamá, tú sabes que tú fuiste la primera persona que notó algo en Shem. Yo lo que noté en él
era que estaba así para arriba y se salía riendo. Y yo pensé, está soñando con los angelitos. Y el nene, en lugar de mirar y entretenerse con las cosas que había, él miraba para arriba, pero no se movía. Y él no se movía. ¿Por qué tú piensas que tú fuiste la única? Ni siquiera la institución médica, nadie encontraba nada. El instinto, el espíritu, y el amor. Vi en el niño lo que estaba malo. Lo vi espiritual. Yo lo amaba, ¿verdad? En mi corazón sentí ternura por él y pensé que llevándolo a un doctor quizás los médicos podrían, ¿verdad? Y fue cuando te lo dije a ti. Pero fue ese instinto espiritual, ¿verdad? Que hay en uno, en los corazones de las madres y los abuelos. Ayúdame a levantar. Cuando Shemi tenía unos 9 años, el único colegio que había tenía un director que había sido discípulo devoto de Bruno Bettelheim. Y me dijo, la familia es el peor lugar donde puede criarse un ser humano. Por eso intentamos separar a los niños de sus padres, como parte del tratamiento terapéutico. Y desde luego eso es exactamente lo que hizo durante 2 años. No podíamos ver a Sem. Aquella fue la experiencia más dolorosa de mi vida. He pasado por la enfermedad, perdimos nuestro negocio, perdí mi casa, pasé por un divorcio. Pero aunque todas estas cosas son muy dolorosas, nada puede compararse al tremendo sufrimiento de ese dolor. Era tan horrible pensar que debías separarte de tu hijito querido, pero te decían, si no lo hace, o como él lo planteaba, si quiere a su hijo lo hará. Nunca me enseñaron dónde iba a dormir. Les pregunté, ¿qué hacen con él todo el día? ¿Terapia de juegos? Y me contestaban que no. ¿Va al colegio? No. ¿Qué hacen durante todo el día? Por entonces existía una teoría llamada técnica del aislamiento, que consistía en quitarle al niño todos los juguetes y distracciones y dejarlo aislado en su habitación. A lo mejor eso funcionaba con cierto tipo de alteraciones, no lo sé. Pero con los niños autistas, ¿se imagina? Yo tenía la esperanza de que de alguna manera estuviera sobreviviendo la separación. ¿En qué pensaba? Solo lo hicimos por la gravedad de las circunstancias. Finalmente, a los 3 años y medio lo matriculé en un colegio y le diagnosticaron autismo. La directora del colegio era negra y no se creía eso de que estuviera limitado a la raza blanca de clase media. Pero lo que sí creía hasta cierto punto era lo del síndrome de la madre fría. Las madres negras frías se unían a las madres blancas frías. Bettelheim intentaba curar a estos niños, pero no disponía de ninguna técnica para ello porque, como sabemos ahora, se trata de un desorden neurológico. No es algo a lo que pueda aplicarse una técnica freudiana para curarlo. Pero como recibía mucho dinero de la Fundación Ford, tenía que seguir elaborando estos informes explicando los progresos que realizaba o se quedaba sin financiación. Y no cambió su punto de vista sobre el autismo a pesar de las evidencias que empezaban a acumularse a mediados de los años 60. En 1964, Bernard Rimland, cuya esposa había dado a luz a un niño que resultó ser autista, publicó un libro avanzadísimo titulado El autismo infantil. Para mí el mundo es como un puzzle gigante para un psicólogo experimental. Cuando el autismo entró en nuestra familia puse ese conocimiento al servicio de esta causa. Está rico, ¿verdad? Ya lo creo.
Me desolaba comprobar que todo lo que leía señalaba a las madres como la causa del problema. Explicaban casos donde la madre se mostraba hostil. Pero claro, me preguntaba, ¿cuándo se mostraban hostiles, antes o después de que se les culpara? En mi libro sobre el autismo intento explicar lo más cuidadosamente posible cada uno de los argumentos de la causalidad psicológica y cada uno de los argumentos de la causalidad biológica. Y he llegado a la conclusión de que es sumamente improbable que el entorno psicológico, el trato de la madre hacia el hijo, por ejemplo, guarde alguna relación. En 1964, Bernard Rimland publicó un libro donde exponía que el autismo tenía una causa física, no tenía una causa psicológica, y ese fue el principio del cambio. Bettelheim rechazaba todo aquello de entrada, y era él quien más difusión tenía. Por eso, cuando alguien de una ciudad pequeña acudía al médico y decía, creo que mi hijo tiene autismo, se solía recurrir a las ideas de Bettelheim, y el mensaje que seguían recibiendo los padres era que, de hecho, los responsables eran ellos. El editor de la reseña del libro me pidió que escribiera algo sobre Bettelheim, y lo que yo sabía de él era que trabajaba con niños que de otro modo hubieran sido ignorados o apartados por muchas personas como yo. Yo pensaba que aquello era heroico. La historia nos enseña nuestros errores. Yo crecí con la tradición de la psiquiatría, de la psicología psicoanalítica y todo eso. Y no solo yo me crié en esa tradición, sino que toda la profesión médica se adhería a esto. We call this the conscious mind. You know everything that takes place up here. But you don't know a thing of what takes place down here in the unconscious. Ever since your childhood, you've tried to run away from something. En los 40 y a principios de los 50, el psicoanálisis era algo fundamental incluso en la cultura popular. Estaba por todas partes. Don't let's go into that again. I will not be psychoanalyzed. Oh, now, Jill, that's a very middle-class attitude. Aquella era la época del complejo de Edipo. Querías acostarte con tu madre y matar a tu padre. Todo estaba orientado a la familia. Maybe you got something you want to tell me, a single thought, a few words in the corner of your head. Si llega alguien con acento vietnamita diciendo que tus padres son los responsables de este autismo, en cierto sentido tiene su lógica dentro de aquel entorno. Estuvimos en terapia unos 5 años y descubrí que en cierto momento se supone que llegué a tener algunos problemas con mis padres. Intentó hacerme creer que había decepcionado a mi padre por no haber sido un niño pelirrojo. Claro que me llevaba a partidos de béisbol y me gustaba. Sabía que mi padre no estaba decepcionado conmigo y sabía que me quería. Intenté creer que había sido un mal padre. De veras que lo intenté. E intenté creer que mi madre no me quería. Me esforcé por creerlo. Pero cuando miraba atrás pensaba que había tenido una infancia muy feliz. Fui una niña feliz. Su respuesta era que el hecho de que yo fuera hija única me situaba en el medio como conciliadora y por eso mi personalidad no se había desarrollado. Aquella era la clave de todo. Por eso no era tan cariñosa como debía ser. Porque no tenía suficiente autoestima ni mucha personalidad. Mi psiquiatra me preguntaba por qué no dejaba a Chris jugar en el retrete. ¿Qué más le da que juegue en el retrete, señora Flanagan? ¿Cómo respondes a algo así? Me daban ganas de contestarle, ¿deja usted a sus hijos jugar en el retrete? ¿Cuántas horas pasan sus hijos jugando en el retrete? El hecho de que mi hijo fuera autista significaba que no pasaba nada si jugaba en el retrete. Debía estar relacionado con exteriorizar esa necesidad freudiana de comunicarse con el retrete. No sé. Como madre estabas en el banquillo de los acusados, y él era el juez, el fiscal de la acusación, lo era todo, y su intención era enviarte al infierno por haber convertido a ese niño en autista.
Hubo un momento en que realmente comprendí por qué la gente se suicidaba. Y yo no soy de esas personas. Tengo un gran espíritu vital, mucha energía y mucha energía creativa. Y podía crear algo de la nada. Si me ponen un trozo de cuerda en el suelo o una goma elástica, hago algo con ello. Puedo mirar al cielo y sentirme feliz, pero al levantarme por la mañana, la única razón que tenía para vivir era mantener vivos a mis hijos. Aquella era la única razón. Desde luego tenía más fe en Dios que en el médico. Y cuando mi marido se dio cuenta de lo que me estaba pasando, dijo, se acabó, no vamos a volver allí. Y no volvimos. Y la niña tampoco volvió, tenía 8 años. Tomamos la decisión de que lo único que íbamos a hacer era quererla y los médicos que se fueran al cuerno. Y eso es lo que hicimos. Aquí está otra vez en casa. Terminó muy bruscamente, dijeron, no hay más financiación o algo por el estilo, y de repente yo era una madre maravillosa y me lo podía traer a casa. Dije, no va a formar parte de ese programa, no. Sencillamente no estaba dispuesta. Yo soy su madre y quiero ser su madre. Y no me parece que vaya a beneficiarle estar alejado de mí 5 días a la semana. Esta es Eva, acusada de crueldad por coger la manzana del árbol de la vida. Eva fue la primera mujer en tener hijos, fue la primera mujer en quedar encinta. Hay algo creciendo en su interior que tiene que salir, y como no hay ningún tocólogo a quien preguntar, Adán no sabe qué está sucediendo, por eso la serpiente le ofrece información. Y recibir información no tiene nada de malo. La verdadera investigación sobre la causa del autismo ha empezado en los últimos 5 años. Chris nació en la prehistoria y ahora nos encontramos en el periodo de la Ilustración. Pero nunca es suficiente. Nunca hay escuelas lo bastante buenas. Nunca hay profesores adecuadamente formados. Es necesario trabajar con el sistema político, trabajar con el sistema educativo, establecer programas. Me hice activista porque deseaba ayudar a poner las cosas en su sitio, porque deseaba ayudar a mi hijo. No mejoran las cosas para tu hijo si no mejoran para todo el mundo. Y nadie conoce a estos niños mejor que sus padres, que viven con ellos las 24 horas del día. Eso es lo que siempre les digo a los padres cuando llaman pidiendo información. Nadie conoce a ese niño mejor que ustedes, y no permitan que nadie les diga lo contrario. Bueno, vamos a ir cruzando hasta llegar al final. Cuando Steve viene a la feria del automóvil, el hecho de ver los coches no es lo más importante para él, sino recoger información sobre todos los coches expuestos. Y si nos saltamos alguno, tenemos que volver. No toques nada. Échate hacia atrás. Tenemos una norma, no más de 2 libros. 2 calendarios. Aquí tiene. Probar este Forescore. ¿Te gusta este? Sí, probar este Forescore. No se puede probar si no te pertenece. No tocar. No tocar. Si no te pertenece, ¿qué haces? No tocar. ¿Qué es esto? Si fuera ahora, no les sería tan fácil hacerme eso. Porque ahora sé mucho más de lo que sabía entonces. Tengo mucha más libertad de la que tenía entonces. Soy mayor y ya estoy jubilada. Tengo muy poco que perder y mucho tiempo en las manos. Y no me quedaría de brazos cruzados. He librado una amarga batalla dentro de mi alma. Porque durante 18 años no tuve la seguridad de que no fuera culpa mía.
Y todavía no he conseguido superarlo del todo. Lo he intentado. He asistido a muchos cursos, a todo lo que se ofrecía. He trabajado 5 años en la parroquia y fue muy gratificante. Y aunque no se me da muy bien, me gusta pintar. Leo. Pero no hay respuesta para este espacio en el interior de mi alma. En mi alma. No puedo entrar ahí y sacarlo fuera. No puedo. Está ahí. Y no es... Es sencillamente resultado del análisis. Apuesto a que Lipsium me funciona. Lipsia me funciona. Librium. Librium. El Librium me funciona. A ver, repítelo. Librium. El Librium me funciona. Eso es. Son gapis, como los que teníamos antes. ¿Son gapis? Ahí están. ¿Dónde están los gapis? Justo al lado del cartel donde pone tranquilos. Gapis, tranquilos. ¿Son gapis? Creo que sí. Gapis. Gapis. Peter, necesito que me eches una mano. ¿Puedes ayudarme, Peter? ¿Puedes ayudar a mamá? ¿Puedes poner esto en el congelador? Una vez, cuando pensaba en abrir mi propio negocio, me compré una cocina profesional. Y una noche, Peter bajó al piso de abajo sin hacer ruido y encendió la cocina. Según supimos después, dio un fogonazo y se prendió fuego en el pijama. Lo encontramos en el comedor en silencio. Mientras sucedía todo aquello, no hizo ningún ruido y tenía el pecho totalmente abrasado. Tenía el pijama destrozado y caminaba de acá para allá. Muy bien, gracias. Durante el tiempo que duró el tratamiento de curación de las quemaduras, tuve una experiencia muy positiva con los médicos. Se mostraron muy dispuestos a ayudarme con la dieta de Peter. ¿Puedes ponerme un poco a mí? Algunas cosas eran bastante complicadas por el autismo de Peter. Ponle el tapón. Pero eran unos médicos fabulosos. Ponle el tapón. Entendían que yo conocía a Peter mucho mejor que ellos. Aquella fue una buena experiencia para mí. Ver el otro lado de la profesión médica. Y este tipo de colaboración es muy importante para nosotros, la colaboración entre los compañeros. Los pacientes tienen mucho que enseñarnos, sus familias tienen mucho que enseñarnos. No sé el tiempo que me queda de estar en este mundo. Hola, Paul, ¿cómo estás? Y quiero dejar a Paul en el mejor estado posible. ¿Quieres ponerte el abrigo? Las residencias creo que son la mejor solución para los autistas adultos. Volveremos sobre las 3:30, supongo. Si hubiera más residencias que pagaran salarios decentes,
Pero el Estado cierra los ojos ante este problema. Muy bien, hasta luego. En los últimos 5 años se ha producido un gran aumento de los casos de autismo y ahora sabemos que debe existir alguna razón orgánica para ello. Existen muchas teorías y ninguna de ellas establece que la madre tenga la culpa. Y eso supone un gran alivio para todos. Muy bien. ¿Quieres mirar la tele un rato? Le veo todos los sábados. ¿Qué quieres ver? ¿Esto? ¿O prefieres ver Puff? ¿Quién es ese? Puff. Puff el dragón. Mágico. Cuando ves la atención que le presta la letra de esas canciones, significa mucho para él. Es como si intentara comunicarme ciertas cosas. Me di cuenta de que quería que yo escuchara esas letras que tanto significan para él. Y le dije, sí. Lo oigo. Lo entiendo, Paul. In an ordinary house was a boy in whose head was locked an untold story. We have concluded our consultation, and being of one mind... The best in all medicine, may we add. We have come to the conclusion that your son will not, nor cannot... Speak, communicate, nor indeed... relate in any way to the world around him. Can't you give us some hope? Alas, the case is hopeless. Lo que más atormenta de todo esto es que a veces ves un rayo de luz. Y por un momento se da cuenta de todo y digo, Dios mío, hay alguien ahí. Y después se desvanece. Pero lo veo, solo durante ese instante. Am I all better? Well, we'll see. To be truly better, you must make a journey with me. But where are we going? A veces sueño con Paul, que está con la familia y que habla de modo normal y todos somos muy felices. Intentas no olvidar ese sueño y aferrarte a él. Algún día, tarde o temprano, veré a Paul tal y como es, su auténtico ser. There's no medicine. Ya basta. For the state we're in. There's no way to mend this tear that's in my heart. It's the mystery brought you near me. Scrambles up her dream, makes things that fall